Y, y de ahí pues empezó a llegar gente, eran como las 5:30, 6 de la mañana, y yo no dejaba de gritar en el balcón de mami. Siguió llegando gente, toda mi familia, porque todos vivimos en el área donde vive la familia Agosto, viven, casi todos son, ¿verdad? Somos familia. Así que aquella casa se llenó en minutos, y todo el que llegaba, llegaba gritando, llegaba llorando, y hasta que escuché en ese momento, una de esas veces, uno de mis primos que le digo al pastor, llévame a donde él está. No, porque ya se lo llevaron, no, porque cuando hay una muerte trágica se tarda, porque en lo que viene forense, no, ya se lo llevaron. No, no te voy a llevar. Sí, tú me vas a llevar. No, no te voy a llevar. Pero pues así seguí en los gritos y en la desesperación que causa esa única noticia. Y llegó uno de mis primos ¿Y mencionando. te llevaron al lugar? Sí, llegó uno de los primos mencionando que todavía estaba allí tirado. Y dentro de lo que yo escuché, pues ya me molesté mucho con una persona de la iglesia y lo agarré fuerte, le dije, me llevas donde está, me llevas. Y si no me llevas, yo voy a ir. Pero yo tampoco sabía dónde era. Así que le dije a mami, mami, dile que me lleven. Así que me llevaron a donde estaba mi hijo tirado. Ok, estaba tirado tu hijo. Sabemos que este relato no es fácil, pero queremos, el mensaje que queremos llevar es claro. Magdalis es mi única hermana. El apóstol Samuel es cuñado, pero también, ¿verdad? Es el hermano del papá de su familia, ya que 2 hermanos casados con 2 hermanas. Ok, y sabemos que este relato es bien duro, bien difícil, pero en la medida que Magdalis puede, va a hablar, porque lo importante es cómo Magdalis pudo pararse, cómo Magdalis pudo cruzar una frontera de dolor, de desesperación, de depresión, de perdón. Para ti, mujer, que me estás viendo, que me estás escuchando y que te sucedió lo mismo y que ahora mismo estás sumida en un dolor, en una angustia, en un desespero y que no encuentras salida, sí hay salida. Así que le voy a seguir preguntando a Magdalis qué sucedió. Magdalis, como cariñosamente te decimos, Cucusa, ¿qué pasó en ese momento en que tú ves a tu hijo en la calle? ¿Qué sintió tu corazón? Yo verdaderamente no sé si tenía corazón. En ese momento uno pierde la noción, uno pierde, o sea, de perspectiva, prácticamente la vida se te escapa en ese minuto, uno no sabe dónde está parado, ni qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar. Uno piensa tantas cosas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy buena, ¿verdad? Prácticamente trabajo con mucha gente necesitada, llevo 32 años trabajando con familias bien marcadas por el maltrato, por la violencia, por la necesidad y luchadora de la vida, pues porque crió una familia en la iglesia, trabajando fuerte para que cada uno tenga, ¿verdad?, sus estudios, su familia buena, su casa, y no nos falte el pan. Así que uno se dedica mucho a trabajar por nuestros hijos. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llega ese momento tan difícil a mí? ¿Y cómo es que yo voy a pasar hasta el otro lado? ¿Cómo yo puedo cruzar la frontera, como dice este tema? Así que cuando llego a aquel lugar, aquel único y fatídico lugar donde encuentro a mi hijo allí tirado en aquel pasto, aquella ¿Ese era grama. tu hijo mayor, tu hijo menor? Ese es mi hijo más pequeño, Bebe. Okay. Como cariñosamente le decimos, ¿verdad? Le decíamos Bebe. Se llamaba con mi ex esposo, Imer. Pero este niño mío de mi corazón, cuando en un momento dado, ¿verdad?, fue el que se quedó en mi casa, el que tuvo su compañera y vivió conmigo. Cuando su matrimonio no funcionó, se quedó conmigo. Cuando tuvo su primer bebé, yo estuve ahí. Cuando tuvo un accidente de motora bien trágico, que por poco pierde una pierna y fue terrible lograr que lo pudieran volver a operar 3 veces, lo operé de esa pierna. Yo estuve ahí. En todos los momentos bien importantes, bien marcados en la vida de mis hijos, yo estuve ahí.
En los momentos en que Bebe me necesitó, porque dejó de ir a la iglesia, pero él fue bautizado, fue nacido, criado en la iglesia, bautizado, ungido por el poder de Dios, ¿verdad? Tenía la unción de la presencia de Dios en su vida. Y fue, ¿verdad?, criado en la iglesia, como nosotros decimos, en la loza. Se retiró de la iglesia, dejó de asistir a la iglesia, comenzó a probar mundo, comenzó a probar calle, tuvo sus errores, sus problemas y sus fracasos en su vida sentimental. Fue el primero que me hizo abuela. Tengo mi nieta adorada, que ya tiene 12 años. Y mi nieto más pequeñito, Jensen, y Katia, ¿verdad?, la mayor. Jensen es una viva foto de mi hijo, lo único que es un poquito más trieñito. En ese momento en que yo llego en aquel lugar, ¿verdad?, para retomar el tema, que lo veo allí tirado, todas esas preguntas corren por la mente de las madres, que somos marcadas, que somos trastocadas por ese momento único de dolor, que aquel que lo vive es el que verdaderamente puede decir, yo estuve allí, yo puedo hablar de eso, yo lo puedo contar, porque yo lo viví. Y ver cómo los forenses, ¿verdad?, el fiscal, aquel sinnúmero de fotos que le sacan, lo viran de un lado, lo viran del otro lado, buscan dónde fue impactada esa bala, en qué cuerpo, en qué lugar de su cuerpo entró, de los 7 balazos que sin ningún tipo de misericordia le dieron a estas 2 personas. Unas personas que nosotros conocimos, les dimos de comer, pues porque uno de ellos estuvo en la calle, como uno dice, ¿verdad?, sin su familia cercana. Y mi hijo no podía ver a nadie que estuviera sin comer porque iba a casa y el primer arroz que sacara del caldero era para esa persona. Si esa persona no tenía dónde dormir, allá llegaba Bebe con, mira más. Le decíamos ruso porque tenía un poquito, ¿verdad?, de trabada su lengua. Pero Bebe era una persona bien dada a la misericordia. Bebe lo conocía muchas personas, yo, ¿verdad?, quedé impactada en sus actos fúnebres. ¿Cómo es que cada persona llegó a aquel sitio, a aquel lugar, a dar las condolencias, a participar, a estar con uno, a dar el apoyo, que yo jamás en mi vida había visto? Personas mayores, personas de su casa, personas que trabajan, no solamente personas de la calle, ¿verdad?, personas que no tienen hogar, son personas como marcadas por esta vida que a veces es bien cruel, con muchas familias, ¿verdad?, que son alcanzadas por el dolor. Así que cuando vi todo esto, hasta que logré, ¿verdad?, no me permitían pasar hasta donde estaba el cuerpo tirado, pero en la desesperación que te da, yo quiero ir hasta allí, darle ese último beso, aunque en vida siempre nosotros nos hemos dado besos y abrazos. Por eso cojo un momentito para exhortarte, nunca pierdas de perspectiva lo que es un abrazo a tiempo, lo que es un beso a tiempo, porque jamás ni nunca en un momento dado lo vas a volver a dar. Exacto. Ese momento tienes que apreciarlo, tienes que atesorarlo en tu corazón, porque esos momentos no se repiten. Y entonces te van a hacer falta, pero ya no hay vuelta atrás. Exacto. Así que yo me dediqué en la vida de Bebe a estar detrás de él. Donde quiera que Bebe estaba su mamá, estaba Cucusa. A la hora que fuera que yo despertara y Bebe no estaba en mi casa, yo prendía mi guagua y daba 40 vueltas. A veces no lo encontraba. Pero cuando lo encontraba, me paraba en una esquina, apagaba la guagua y allí me quedaba hasta que Bebe se montaba conmigo o empezaba a bajar hasta mi casa. En muchas ocasiones. Eso me ha hecho a mí dar fortaleza porque yo lo luché. Ok, te hago una pregunta, Cucusa. El hecho, ¿verdad?, de poder llegar